en Radio El Conquistador Valdivia, FM 95.7. Conversación Constituyente, un encuentro necesario. La Cámara Chilena de la Construcción te invita a conocer las distintas miradas de los candidatos a constituyentes respecto a los temas constitucionales que son de interés del sector construcción y la comunidad en general. Conversación Constituyente. Estamos partiendo este segundo capítulo de este programa, Conversación Constituyente, un encuentro necesario, producido por la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, y también Radio El Conquistador, que semanalmente estamos conociendo las distintas miradas de los candidatos a constituyentes respecto a los temas constitucionales que son de interés de la comunidad y también del sector construcción. Está moderando Paulina Haferbeck, quien es presidenta, y hoy también de invitado Jorge Alvial Pantoja, consejero regional de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia. Buenos días. Buenos días a cada uno de los auditorios de Radio El Conquistador. En este segundo programa, como Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia, de un ciclo de conversatorios con cada uno de los candidatos a constituyentes por la región de Los Ríos. Recordamos a nuestros auditorios que el resultado de la crisis social abrió la posibilidad de conversar sobre el país que queremos para todos. Es por lo anterior que como gremio hemos decidido ser partícipes del debate constitucional con actitud constructiva y propositiva que nos caracteriza. También buscamos generar puentes para facilitar el diálogo acerca de las nuevas reglas de convivencia. En este contexto, hemos iniciado un trabajo que busca tener un rol activo en el proceso constituyente. Hemos hecho conversatorios y generado este espacio de conversación a través de programas radiales con los diferentes candidatos, dando la posibilidad a la comunidad que conozcan a quienes se postulan para integrar este selecto grupo de personas que tendrán la difícil misión de redactar una nueva constitución para Chile. Antes de seguir y de presentar los candidatos que hoy nos acompañan en este programa radial, quiero presentar a mi compañero que hoy día me acompaña, Jorge Alvial, que también es consejero regional de la Cámara Chilena de Construcción. Hola, Jorge. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Bueno, también me complace saludar a todos nuestros auditores. Y aquí estamos en este segundo programa. Tuvimos una muy buena recepción en el primero. Y en este segundo programa queremos continuar con esta apuesta que hemos hecho como gremio, en la cual queremos ser una plataforma de comunicación entre la comunidad y los candidatos que se están presentando a este tremendo proceso tan importante para Chile como es el proceso constituyente. Así que es importante que los auditores tengan conocimiento de los candidatos para tener votaciones bien fundadas. Así que, Paulina, aquí están nuestros candidatos y para que los pueda presentarnos. Bueno, gracias, Jorge. A continuación presentamos a ustedes nuestros invitados de hoy. Son 4 candidatos que nos acompañan en el segundo programa, que está dividido en 2 bloques, como la vez anterior también. En la primera parte nos acompañan Marcos Leal, que es abogado, oriundo de Puerto Natales, ha trabajado en el FOSI, fue seremi de gobierno y actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión, especialmente en el ámbito del derecho al trabajo. Es académico del FACEA de la UAT, asesor de sindicatos en negociaciones colectivas y asesora a empresas en relaciones laborales y gremios del sector público. Y tenemos también a Patricia Veloso, médico familiar y comunitaria, se presenta como independiente por el Pacto Lista al Pueblo. Ella trabaja hace 15 años en la salud pública de la región de Los Ríos y actualmente trabaja en SECOF, ubicado en el sector de Barrios Bajos. Así es, Paulina. Bueno, en el segundo bloque, luego de que conversemos con nuestros primeros invitados, nos va a acompañar Daniela Milanca. Ella es profesora de Historia y Geografía, es oriunda de Los Lagos. Ella se presenta como independiente también por el Pacto Apruebo Dignidad. Y en la actualidad se desempeña como educadora intercultural mapuche y EPTUFE. Ella nos va a explicar después qué significa eso, en los jardines Junji y la región de Los Ríos. Ella cumple un rol como integrante del directorio regional de la Asociación de Trabajadoras a las que pertenecen y además es parte de la Red Nacional de Mujeres Femeninas Mapuches, Ulchacuche, Traún. Y parte de la Mesa Comunal de la Mujer de los Lagos. Y también nos va a acompañar don Felipe Mena, que es ingeniero agrónomo. Él pertenece a la Unión Demócrata Independiente y se presenta por el Pacto de Vamos Chile. Es ex consejero regional, hasta hace poco, trabajó en la mesa Comisión de Medio Ambiente, fue impulsor de esa mesa y de electromovilidad y se desempeñó también como director del Comité de Fomento de los Ríos y últimamente era director del IND. Así que agradecer a nuestros invitados que nos están acompañando y ahora saludamos a quienes nos están acompañando en este momento, ¿no es cierto? Vamos a pasar de inmediato a conversar con ellos. Y vamos, en honor al tiempo, a la primera pregunta. Vamos a referirme a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto saludarte. Hola, buenos días. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Mira, te queremos hacer la primera pregunta, que es una pregunta común a ambos.
que primero nos cuentes bueno, cuáles son los principios que te motivaron a ser candidata constituyente y qué es lo que te mueve para este propósito. Quiero que nos cuentes eso primero para conocer tus intenciones y tus motivaciones. Bueno, esta ha sido una idea que ha estado presente desde aproximadamente el mes de marzo, pero finalmente se concreta, bueno, luego del 25 de octubre, como que empieza a ser una idea mucho más arraigada, y ya, bueno, cerca del mes de diciembre, esto empieza a ser algo, una idea mucho más potente, más que nada pensando que emergiendo desde la salud pública de Valdivia y de la región en general, porque en estos 15 años he logrado conocer varios spam y varias realidades. Desde ese punto de vista, quisiera yo poder aportar desde la experiencia, desde adentro, de cuáles son las carencias, finalmente, necesidades de los valdivianos. Y no solo de los valdivianos, insisto, de la región. En el fondo es volcar esta experiencia a la construcción de una nueva constitución, ya que pienso que desde donde las papas queman, como se dice en chileno, es una visión distinta desde afuera. Creo que se puede aportar mucho desde la experiencia, en la atención diaria en la salud pública, cuáles son las principales carencias, y yo me quisiera asegurar de que esos cambios que estamos propiciando actualmente y que queremos que ocurran, en el fondo quiero asegurarme de que eso realmente sea así, principalmente en el tema de salud pública, que es uno de los derechos fundamentales que desde mi punto de vista, bueno, no solamente desde mi punto de vista, desde el punto de vista de todos los funcionarios de la salud, estamos al debe actualmente con la ciudadanía. Y bueno, desde mi experiencia en el SECOF Barrios Bajos, donde la mayoría de la población es una población mayor, también desde mi experiencia he podido visualizar cuáles son los efectos en el fondo de pensiones que realmente no alcanzan ni siquiera la línea de la pobreza o el sueldo mínimo. Tenemos que pensar que según algunos estudios, el estudio de la Fundación Sol, las mujeres en etapa de jubilación, el 80% gana menos de 150.000 pesos y los hombres tienen una cifra aproximadamente parecida. Entonces, desde ese punto de vista me ha tocado evidenciar todas las consecuencias de esas pensiones que son, desde mi punto de vista, pensiones indignas, y de una salud que no cuenta con los recursos como para poder garantizar la salud como un derecho fundamental garantizado por el Estado. Muchas gracias, Patricia, por tu respuesta. Gracias, Patricia. Aprovecho de saludarlos, Patricia y Marco. Y Marco, ahora va para ti la misma pregunta. ¿Qué principios son los que te motivaron a ser constituyente? ¿Qué lo mueve para este propósito? Muy bien, muchas gracias. Buen día a ustedes, a Paulina y Jorge. Y también extender un saludo a los amigos vecinos de Valdivia por su aniversario el día de ayer. 469 años. Un gusto ser un adoptado por Valdivia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en particular yo quiero señalar de que mi vida ha estado impregnada, digamos, por una conciencia social, desde el voluntariado en la universidad. Luego me di cuenta que vinculándose a la política uno puede realmente aportar en transformaciones concretas en la sociedad, y es por eso mi militancia de más de 12, 13 años en el Partido por la Democracia, porque tengo afinidad en cuanto a las ideas que ellos plantean, digamos. Básicamente ese es el principio general de cercanía con la acción política organizada. Y desde esa perspectiva, en ese recorrer, tuve la oportunidad de ser dirigente gremial, sindical, y darme cuenta realmente la aguda precariedad que muchas veces ocurre en el mundo del trabajo, en el mercado laboral. Y por otro lado, un poder absoluto muchas veces respecto de cierta institucionalidad en cuanto al ejercicio de los derechos de las personas agrupadas o de las entidades que están organizadas, como por ejemplo la Cámara
Chilena de la Construcción, donde se encuentra con normativas que a veces son donde priorizan los derechos del Estado por sobre muchas veces la iniciativa particular. Tal es el caso, por ejemplo, de la iniciativa unilateral que tiene el Estado de ponerle término a los contratos públicos sin dar mayores explicaciones. Y luego la empresa tiene que recurrir a la justicia para buscar algún tipo de compensación, no existiendo un procedimiento intermedio, por ejemplo, para reivindicar ciertos derechos que pueden ser discutibles en el ámbito, digamos, de este Estado que muchas veces prioriza su interés, pero no reconoce, por ejemplo, en el caso de los derechos sociales, la satisfacción de necesidades elementales, como la vivienda, salud, como lo dijo la colega Patricia Veloso, o el derecho a la educación, que afortunadamente hace poco tiempo ya es gratuita y el lucro se extirpó del sistema institucional del país, luego de que mucha gente creía que eso no era posible, digamos. En ese contexto, yo creo que una de las motivaciones principales que a mí me llegó a aceptar esta decisión fue algo que partió el 2016, que partió con mi cargo como seremi de gobierno, donde compartí espacio también con mi querido amigo Jorge, y es que tiene que ver con que la presidenta Bachelet impulsó un proceso constituyente, impulsó esta posibilidad de terminar con esta distopia, ¿cierto?, que quiere decir que hay cosas que no son posibles de hacer en un régimen democrático, porque nuestras constituciones siempre han surgido a partir de fracturas institucionales o a partir de un fenómeno dictatorial. Nunca se había gestado una constitución en democracia. Esa idea se impulsó y de alguna manera yo en ese cargo recorrí toda la región, conversando con las personas, promoviendo esto y además recogiendo esta inquietud de la necesidad de avanzar hacia una nueva institucionalidad que recogiera principios y valores, derechos, deberes, por cierto, y también instituciones que estén acorde con la realidad social, no solamente de Chile, sino también el contexto mundial. Nuestra Constitución, desafortunadamente, es bastante regresiva en el tratamiento de derechos sociales particularmente, hay un amplio catálogo de derechos políticos probablemente, pero no hay un reconocimiento formal y expreso de derechos sociales. Eso por un lado, y por otro el régimen de la soberanía. En Chile la soberanía la ejerce el pueblo, ¿cierto?, las personas a través de plebiscitos y elecciones periódicas, pero también le da espacio para que eso lo puedan ejercer agrupaciones o entidades que son representativas, vale decir de que ellos pueden tomar la atribución de representar soberanamente la regulación de derechos que eventualmente pueden ir en contra incluso del mismo pueblo. En ese contexto, como la Constitución alemana, francesa o española, es conveniente avanzar a dejar esa soberanía particularmente en el pueblo. Y eso requiere, obviamente, de un diseño y un reconocimiento explícito en la Constitución. Y obviamente en mi condición de abogado, al darme cuenta de estas irregularidades que se van encontrando en el territorio, en la conversación, conociendo esta situación, más toda la experiencia y darme cuenta de esta oportunidad histórica de influir en esa decisión y no ser un factor de alguna manera aislado, porque uno puede plantear una postura, ¿cierto?, o un tema, pero esto tiene que recoger un amplio espectro, todas las dimensiones de las necesidades que tiene la población y a partir de allí configurar un texto constitucional que sea realmente representativo de todo. No se requiere aquí una postura de levantar una sola bandera, sino más bien plantear una postura global de lo que se requiere como principio institucional, de identidad propia del país, y desde ahí ir construyendo paso a paso la serie de derechos e instituciones que van a regularnos de aquí hacia el futuro, pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos. En consecuencia, creo que eso a mí me apasionó. Cuando lo vi, más que cualquier otra posición, fui candidato a Core, el ver esta opción de ser candidato a constituyente y ser partícipe de esta discusión mayúscula, digamos, dentro de nuestra democracia, obviamente que me sentí privilegiado y voy a poner todo el interés y el ánimo, y si no resultamos, vamos a seguir impulsando esto a través de la acción política, sin duda. Bueno, muchas Así gracias. que esas son mis palabras en este contexto. Muchas gracias, Marco y Patricia. Nos permite conocerlos mejor. Bueno, vamos a ir contigo, Marco, ya que ambos se han referido a derechos en sus motivaciones. Quiero preguntarte, Marco, respecto a los derechos ciudadanos que debieran plasmarse en la Constitución. Son varios, ¿cierto? Y hemos nosotros destacado salud, lo mencionó Patricia, educación y vivienda, como algunos que han estado dentro de los intereses de los socios. Hicimos un levantamiento nosotros de los intereses principales. A juicio tuyo, ¿cuál debería ser el rol del Estado, precisamente, que debe tener frente a estos derechos ciudadanos? Por razón de tiempo, le voy a pedir que más o menos unos 2 a 3 minutos encierren la idea para poder cerrar este ciclo. Entonces, bueno, esa es la pregunta, primera, Marco.
El diagnóstico es claro. Yo creo que el estallido social, que fue de alguna manera la evolución del movimiento social que partió el 2011 en forma mucho más clara, de acuerdo al análisis de los sociólogos, el 2016 que esta cosa ya no dio para más en cuanto al reconocimiento, al darse cuenta, cuando se habla del Chile despertó, el darse cuenta de que efectivamente hay una serie de derechos que no son reconocidos y que no son priorizados desde la perspectiva del fin del Estado. Para explicarlo, el Estado tiene un fin, y el fin del Estado es el bien común, o sea, que cada persona pueda satisfacer sus necesidades materiales o espirituales. ¿Cómo no va a ser básico y elemental de que una persona tenga derecho a una salud digna? Yo entiendo la tarea difícil que puede hacer Patricia en el sistema público, con la precariedad muchas veces de los recursos, con la poca posibilidad de infraestructura, más del recurso humano, que es bastante esforzado, digamos, pero se requiere un aporte más protagónico por parte del Estado. Salud, educación se ha avanzado, pero hay una serie de debilidades en cuanto a la calidad, en priorizar ese derecho desde la primera infancia y hacer esta trayectoria hacia la educación superior, y desde luego el sistema previsional chileno. O sea, uno de los movimientos que también surgió, creo que en el 2012 o 2016, fue el movimiento No Más AFP, que fue obviamente también asociado a esta idea de reconocer en la dignidad de la persona una vejez que esté asociada a la satisfacción de necesidades mínimas. En consecuencia, desde esa perspectiva, creo que los derechos que se han abordado como derechos sociales, o el derecho a la vivienda, por ejemplo, o el derecho a la alimentación, que no está reconocido propiamente en la Constitución y que sí es un derecho humano fundamental. Uno puede hablar de muchas cosas, pero si no hay alimento digno, una buena dieta, efectivamente no se puede hablar de otras cosas, porque son elementos esenciales, pero no están reconocidos en la Constitución. Y en ese sentido, yo creo que es fundamental de que esa trazabilidad de derechos sociales son las que tienen que estar garantizadas y expresadas en las normas jurídicas para que el ciudadano pueda también pedirla al Estado, y exigirla, más que pedirla, exigirla, para que sean satisfechas y en definitiva allí concretar este fin que tiene el Estado, que es el bien común, si no serían meras declaraciones que quedan solamente en el texto escrito. Muchas gracias, Marco. Patricia, queremos hacerte a ti la misma pregunta. La vuelvo a repetir. Respecto a los derechos de los ciudadanos que debieran plasmarse en la Constitución, tales como salud, educación y vivienda, a su juicio, ¿cuál debiera ser el rol del Estado frente a estos derechos ciudadanos? Todo esto se traduce en el fondo en que, la Constitución del 80 establece que el Estado de Chile actualmente es un Estado subsidiario, ¿ya? Y desde ese punto de vista no logra garantizar, porque en el fondo esto está descrito en la Constitución, pero a la vez hay los mecanismos de regulación para que se cumplan estos derechos, son los que no están adecuadamente ajustados a la realidad. Y todo esto se basa en que la Constitución establece que el Estado de Chile es un Estado subsidiario. En el fondo, esto va apunta hacia que generemos una Constitución que genere un Estado solidario, ya que sea capaz de cumplir con todas las necesidades individuales de los ciudadanos, que pueda cumplir con el rol social, con el rol económico y medioambiental. No tenemos que también olvidarnos no solamente de los derechos fundamentales individuales de las personas, sino que también de nuestro entorno, de nuestro ambiente, de medio ambiente, del agua, ¿ya? Y a través de una Constitución que se enfoque en esa línea, yo pienso que podemos generar un Chile mejor para todos, que invierta más en las personas, ¿ya? Y en el colectivo en general. Muchas gracias, Patricia. Nos quedan algunos minutos para una pregunta más que es de mucho interés de nuestros socios, así que le es un poco abierta, pero le vamos a pedir que a ver concretamente la puedan responder. Marco, para ti primero, a tu juicio, ¿cómo debiera estar representado el derecho al agua en la Constitución? Sí, bueno, es una materia bien extensa, digamos, en términos de cómo se utiliza el agua en nuestro país, en circunstancias que se trata de un derecho humano fundamental, así como lo hablamos de la alimentación, el derecho al acceso al agua, obviamente que también tiene que ser algo reconocido fundamentalmente en la Constitución. Atendido el hecho de que hoy día cada vez se hace más difícil tener acceso, particularmente en las comunidades que están más aisladas o cerca de aquellos que tienen el derecho de aprovechamiento al agua y que en definitiva lo utilizan amparado en el derecho a la propiedad, que también es constitucional. Esa discusión es algo que tiene que llevarse en un marco de principio
y yo quiero cerrarlo en ese concepto, del respeto, de la cohabitación. O sea, uno no puede pensar de que la sociedad se construye sobre la base del interés individual, sino más bien radicado en la coincidencia de muchas personas en un territorio que tenemos una cantidad de recursos que no son ilimitados. Y en ese contexto, la idea del planteamiento de un Estado solidario, obviamente que se formula desde la perspectiva del acceso de todas las personas a las condiciones mínimas, dignas, para satisfacer sus necesidades, como el acceso al agua. Aquí no estamos hablando de limitar o terminar con el derecho que algunos puedan tener para satisfacer su interés de emprendimiento, etcétera, pero jamás ponerlo por sobre el derecho fundamental de aquellas personas para acceder a este recurso básico. Partiendo de esa idea, entonces, del respeto mutuo, y desde ahí se expresan todas las dimensiones de los distintos derechos, hay que planteárselo así: el respeto colectivo en el ámbito de la cohabitación. Y desde allí podemos fundamentar, obviamente, este derecho fundamental. Muchas gracias, Marco. Y Patricia, la misma pregunta. ¿Cómo debería estar consagrado el derecho al agua en la Constitución? Bueno, en la Constitución y en la Ley 19.300 de Medio Ambiente no está establecido esto de que el agua es un derecho fundamental. En la ONU sí está establecido como un derecho fundamental, entonces yo creo que eso es una primera tarea que debiese estar, ¿ya? Y en segundo lugar, la Ley de Medio Ambiente finalmente no regula que haya una territorialización sustentable. Es decir, por ejemplo, si se vende un terreno, un territorio a una forestal, finalmente nadie regula qué pasa en ese terreno. Pues muchas veces ocurre que hay islas de agricultores que están en el centro de estas plantaciones de pino, por ejemplo, y ellos no tienen agua. Entonces, no hay una regulación sustentable de los territorios. Yo creo que eso es fundamental y es lo que queda al debe la Ley 19.300, y hacia allá hay que apuntar, que si bien, bueno, no digo que no hayan más forestales, no digo que no hayan más represas, pero por ejemplo, en vez de hacer una represa grande se pueden hacer 4 pequeñas, ¿ya? De manera de no afectar a los vecinos. Eso, tener una visión macro, es fundamental para que podamos ir solucionando todos estos temas, como el tema del agua y por ejemplo lo que está ocurriendo en Petorca, ¿no? Y que acá ya se está viendo en algunas zonas de la región que hay sectores que están quedando sin agua. Yo estoy impactada, pero en la costa estuve hace poco y no había agua, y las personas me dijeron que hacía un año que ellos tenían que sacar agua de una fuente, de una llave que tenían pública, y no tenemos idea. Estamos hablando de Loncoyen, no estamos hablando mucho más allá. Muchas gracias. Entonces, es urgente tener una visión macro de los territorios, y hacia allá yo creo que debe apuntar la nueva Constitución en lo que a medio ambiente se refiere. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia, y muchas gracias, Marco. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Que estén muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias, por la invitación. Gracias, buen día. Estamos de vuelta, gracias por mantenerse en este espacio de conversación donde estamos conociendo a los candidatos a constituyentes. En esta oportunidad 4 candidatos hemos tenido como invitados, y ahora ya está en pantalla, ya está conectado, y agradecemos la participación de Daniela Milanca, que está aquí presente con nosotros, y don Felipe Mena. Mucho gusto, saludos a ambos, ¿cómo están? Y bueno, pues no da el tiempo, vamos a pasar directamente a las preguntas, así que Daniela, comenzaremos contigo. Queremos conocerte y que nos cuentes qué principios te motivaron a ser candidata constituyente. ¿Qué es lo que te mueve para este propósito, para que nos puedas comentar? Mavi Compuchenche, Daniela Milanca Piñén. Hola a todos, soy Daniela Milanca. Bueno, algunas de las cosas que me motivaron tienen que ver más con la responsabilidad de poder involucrarme con cosas que tienen que ver con las soluciones que esperamos todos los chilenos para lo que está pasando en el país. Llevamos desde antes del 18 de octubre en un proceso de querer cambiar las cosas en distintos aspectos, como
el medio ambiente, la educación, la salud, etcétera. Yo creo que todos los constituyentes estamos por lo mismo participando, queremos hacer grandes cambios en el país y lo que mayormente me llama la atención y queremos marcar con mi equipo es la importancia de la niñez, mejorar varios aspectos para que la niñez sea más, se pueda vivir después de la adultez, la adolescencia, la adultez y la vejez sea más digna para todos. Tenemos claro de que esta constitución se va a ver más a futuro lo que va a tener, así que lo que me llevó a ciencia cierta es mejorar las cosas y seguir participando en este proceso que llevamos harto tiempo participando desde los movimientos de la calle. Yo represento al movimiento Ciudadano por los Humedales, a la red por los humedales, por la defensa de los humedales, a Ollas Solidarias, varias personas también independientes que me apoyan, que ellas mismas podrían haber sido candidatas a constituyente. Entonces, como decía al principio, es una responsabilidad que me llama a ser representante de ellos y poder lograr lo que nosotros queremos en la nueva constitución. También tener claro que es un proceso histórico, de que esta vez vamos a participar la mitad, el 50% mujeres, y que la constitución va a tener letra de mujer, así que a grandes rasgos lo que te podría contar es eso más o menos lo que me motiva, hacer cambios profundos, seguir participando en el proceso de construcción de la nueva constitución, así como empezamos en las calles, en los barrios, en las plazas, y seguir en todo lo que tiene que ver con esto que nos motiva a todos los constituyentes. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela, y bueno, aprovecho de saludarlos a ambos, Daniela, Felipe, gusto tenerlos acá. Para nosotros y para todas las personas súper importante saber lo que ustedes piensan, cuáles son sus propuestas, así que muy agradecidos y bienvenidos. Felipe, te vamos a hacer la misma pregunta. ¿Qué principios fue lo que te motivaron a ser constituyente y qué te mueve para este propósito tan importante? Hola Paulina, hola Jorge. Primero quiero destacar este espacio, creo que es muy importante, no solamente para que nosotros como candidatos podamos entregar mensajes a la comunidad, sino para que la comunidad esté informada. El contexto probablemente no nos va a permitir a todos los candidatos entregar el mensaje a cada rincón del territorio, y además hay 4 elecciones de concejales, alcaldes, gobernador y constituyentes el 11 de abril. Por lo tanto, estos espacios son muy valorados y sobre todo que nos juntemos a conversar, más que a debatir probablemente, y plantear nuestras inquietudes. Así que felicitaciones a ustedes, a la Cámara Chilena de la Construcción, por este espacio. ¿Qué me motivó a postularme? Yo llevo 11 años de trabajo en el servicio público por opción. Esto me ha permitido recorrer el territorio, recorrer cada una de las comunas e ir desarrollando algunas características. Es decir, mi forma de hacer política estos 11 años ha sido de diálogo, de escucha, de lograr entendimiento, y eso me llamó a ponerme a disposición, principalmente porque hoy vivimos un momento de inflexión en nuestro país en donde nos hemos polarizado. Hay muchos que dicen estar en la vereda de los buenos frente a la vereda de los malos, y justamente lo que se necesita hoy para poder escribir una constitución que nos represente tanto a nosotros como a los otros es el diálogo, la empatía, el entendimiento, y así vamos a poder escribir una constitución que nos represente de una forma bien general por los próximos 30, 40, 50 años. Ahora, ¿cuáles son los principios que me están moviendo también por estar aquí presente? Primero me gustaría hacer como un énfasis en qué vamos a rescatar de los 200 años de República. Es decir, algunos que dicen, no, vamos a partir de una hoja en blanco, ya, pero la primera pregunta es ¿qué rescatamos los 200 años de República? De la Constitución actual, de la del 25, la del 33. Después la siguiente pregunta es ¿cómo vamos a hacer frente a las demandas ciudadanas actuales que son muy sentidas y justificadas? Y lo segundo es cómo lo hacemos sin hipotecar, obviamente, que esas mismas demandas o las demandas de las generaciones futuras no se puedan cumplir. Esa es como una pregunta. Entonces a mí me gustaría profundizar, probablemente no nos va a dar el tiempo para hacerlo de forma tan profunda, pero simplemente señalar de que yo voy a esforzarme mucho por trabajar la descentralización. Creo que es necesario pasar de estos municipios que son al menos administradores hoy locales a efectivamente gobiernos locales con mayores autonomía y mayor presupuesto.
creo que es necesario que el gobierno regional también tenga mayor inversión local. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el año recién pasado, 2020, de 600.000 millones que se invirtieron en la región de lo público, solamente el 6%, 6,2% se decidió en la región. Jorge, que fue parte de un gobierno, lo sabe muy bien, y obviamente tenemos que avanzar a una descentralización en ese sentido más profunda. Me interesa mucho trabajar en medio ambiente. Creo que la Constitución hoy no basta solamente con el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Creo que es necesario que el Estado se haga cargo de la protección del medio ambiente y de impulsar un desarrollo más sostenible. Creo también hay algunas cosas que me mueven mucho en ese sentido, que voy a ir trabajando con el equipo para ver cómo lo podemos plasmar, por ejemplo, el acceso libre a las montañas. Creo además que la actividad física y el deporte tienen que estar integrados, aún no sé cómo, porque creo que aportan mucho al desarrollo integral de las personas y los territorios, y además me gustaría profundizar en impulsar la iniciativa emprendedora. Nosotros tenemos un porcentaje importante de micro y pequeña empresa que da un 50% del empleo, y tenemos que fortalecerla y seguir impulsándola. Muchas gracias, Felipe. Bueno, vamos a seguir contigo, Felipe. Interesante ambos sus motivaciones. Independiente de ello, hay una pregunta que nuestros asociados han querido que la hagamos, digamos, importante para ellos, en el sentido de cómo ven ustedes que debería funcionar el Estado en esta nueva Constitución. Sabemos que tenemos un Estado centralizado y unitario. Algo mencionaste tú, Felipe, respecto al año de República. La pregunta es, ¿cómo debiera conformarse la administración del Estado en esta nueva Constitución? Y en ese sentido, como ejemplo, llámese al gobierno central, considerando el Congreso, por ejemplo, y a las regiones. Es una pregunta abierta, a ver si la puedes acotar en unos breves minutos esta pregunta respecto al Estado. Jorge, no hay problema. Mira, como te dije, yo voy a profundizar o trabajar muy fuertemente el tema de la descentralización. A mí me tocó ser secretario regional de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales y marchar a pie descalzo frente a la moneda en el gobierno de la presidenta Bachelet para hacer algunas modificaciones profundas, probablemente no fueron tan profundas, pero necesarias por lo demás para poder escoger al presidente del Consejo Regional. Y en ese sentido yo no me voy a perder. Yo creo que es necesario probablemente seguir teniendo un Estado unitario, pero bien descentralizado. Es decir, tenemos que entregarle mayor autonomía a las regiones. Ahora, si empezamos a ver si es que efectivamente podemos tener un Estado regionalista, yo no lo descarto, no es algo que me incomode completamente, pero sí creo que los cambios en Chile deben ser de una transición. Y en ese sentido tenemos que profundizar un poco más, obviamente, este tema de la descentralización y un Estado unitario descentralizado totalmente. Ahora, insisto, el tema del Estado regionalista podríamos trabajarlo, verlo y ver cómo poder implementarlo sin ningún inconveniente. Pero además hay otro tema, Jorge, que creo que es relevante en el tema de la descentralización, porque es una descentralización política. Creo que es necesario la descentralización fiscal, generar algunas reformas en ese sentido, pero además creo que la vinculación con la comunidad está un poco compleja. Cómo se vinculan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, inclusive el Parlamento o el gobierno central. Y en eso a mí me gustaría poder incluir algunos mecanismos de democracia directa y, por qué no, algunos de democracia participativa, pensando en los presupuestos participativos y algunas iniciativas popular de ley, por ejemplo. Entonces, creo que esto es en su conjunto. Además, desde mi punto de vista, creo que este sistema que tenemos electoral actualmente no ha funcionado, no hay más confrontación que colaboración entre el Parlamento y el presidente. Por lo tanto, tenemos que ir viendo si cambiamos el sistema electoral, que evidentemente no está en la Constitución, pero creo que hay que analizarlo y poder, porque esto no es solamente si es descentralización o no, sino que además ver la forma en cómo pasamos probablemente de un presidencialismo que tenemos actualmente a algo más atenuado o algún semipresidencialismo. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Daniela, te vamos a hacer la misma pregunta a ti. De acuerdo a la forma de Estado que tenemos hoy día, que es centralizado, ¿cómo debiera conformarse la administración del Estado en la nueva Constitución? Bueno, voy a tratar de ser acotada, es un tema igual largo. Mira, principalmente era como lo que decía Felipe, un Estado unitario y descentralizado. ¿Por qué unitario? La verdad que me interesa bastante que el Estado, que la nueva Constitución sea garante del Estado. Esto quiere decir que tenga incidencia en algunas cosas que tienen que ver con
con los tratados internacionales que ha firmado. Entonces, lo que pide la gente de la calle, principalmente que los derechos de la naturaleza, los derechos del niño, los derechos de las mujeres sean realmente efectivos, o sea, que lo que se ha firmado lo hagan realidad. O sea, están firmados estos tratados internacionales, todas estas convenciones, pero al final determinadas horas no se están cumpliendo. Descentralizar para mí es súper importante porque dentro del mundo social que yo represento, todos los territorios tenemos pertinencia territorial, cultural, económica. Entonces, tiene que ser en este aspecto descentralizado para que las políticas resulten más efectivas, como decía Felipe. Hay cosas que hay que movilizar desde ese aspecto. Tiene que ser un Estado unitario para mí, sí o sí. Muchas gracias, Daniela, y vamos a pasar a nuestra última pregunta, la misma para ambos. Felipe, ¿debería estar consagrado el derecho al agua en la Constitución? ¿Cómo? Gracias, Jorge. Bueno, tú en el MOB debes haber visto ahí la cantidad de recursos que se gastan anualmente, o probablemente, no sé si inversión, en el sentido de que se gasta en emergencia para que poder llevar en la época estival y a veces durante todo el año a familias que no tienen acceso al agua. Yo creo que, bueno, y además la inversión desde hace un tiempo que se está haciendo en la región respecto a los APR es bastante considerable. Por lo demás, entiendo en ese sentido que el Estado está haciéndose cargo de poder llegar a todos los puntos de la región para poder satisfacer el tema del derecho a consumo del agua. Sí, yo creo que hay que garantizar el derecho humano al agua. Eso está en el Código de Agua, tengo entendido que también está en el Código Civil. Sin embargo, creo que es necesario que esté también en la Constitución, y además, sí o sí, tenemos que ver cómo le damos certeza jurídica a la producción, por ejemplo, agroalimentaria. Un candidato recién hablaba de tener acceso a alimentación digna. Muchos de los alimentos, si no el 100%, yo creo que el 100% de los alimentos se generan con algo de agua o una buena cantidad de agua. Por lo tanto, es necesario a nuestros productores agrícolas que están produciendo alimentos en nuestra región de los ríos, que tienen derecho de agua y están haciendo uso de ello, obviamente darle una certeza jurídica, porque para nosotros es necesario seguir produciendo, no solamente por el alimento, porque además generan unas externalidades positivas muy, muy potentes en el territorio. Muchas gracias, Felipe. Y Daniela, te quiero hacer la misma pregunta para cerrar, si nos pudieras complementar esta pregunta. Mira, como yo mencioné delante, yo represento un mundo social que defiende el agua, especialmente el humedal y los ríos. En la Mapu, que es donde yo vengo, es los lagos, y hemos estado siempre en la defensa, principalmente yo he participado activamente de la defensa del río San Pedro, ¿ya? Y ahora, como les digo, formo parte del movimiento La Defensa del Humedales, ahora que vivo en Valdivia, y el agua tiene que ser un recurso que se ha entregado, que se ha devuelto al pueblo. Así que yo creo que todas estas políticas de defensa de la tierra, defensa del agua, es súper importante que estén dentro de la Constitución, y que, como dije delante también, que el Estado sea garante de que el pueblo, las personas, no estemos perdiendo nuestros recursos naturales. Para mí es súper importante defender el medio ambiente, pero siempre desde la base de defensa del agua. Sin agua, como dice el pueblo mapuche, no somos nada, porque el agua es vida. Para el pueblo mapuche, la tierra y el agua es muy importante. Así que de las cosas que me gustaría defender dentro de la Constitución es que el agua vuelva al pueblo. Bueno, muchas gracias a ambos. Sí, muchas gracias a ambos. Daniela, Felipe, muchas gracias por la participación, a los otros candidatos también. Creo que este espacio es súper importante, y esperamos que de ahora en adelante los candidatos que queden también acepten esta invitación, que creemos que es un aporte para ustedes y tanto como para las personas que están escuchando, para informarse de qué es lo que está pensando, ofreciendo, cuál es la voluntad de cada uno y cuáles son las motivaciones de poder participar en este proceso. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en día. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Daniela, mucho cariño. Que estén bien. Sí, bien.
Bueno, cerramos, Paulina. Agradecemos a los auditores. La próxima semana estaremos con un nuevo programa y dos nuevos candidatos que van a presentar su propuesta y responder nuestras preguntas. Paulina, nos vemos. Nos vemos, Jorge. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos una semana más, como tú dijiste. Ok, agradecemos entonces a este nuevo capítulo de esta conversación constituyente, un encuentro necesario. La invitación próximo miércoles, 9:30, para seguir conociendo las distintas miradas de los candidatos a constituyentes. Nos acompañó moderando Paulina Haferbeck, presidenta, y también Jorge Alvial, consejero regional de la Cámara Chilena de la Construcción, sede Valdivia. Nuestros invitados de hoy: Marcos Leal, Patricia Veloso, Felipe Mena y Daniela Milanca. Hacemos la pausa y regresamos con Mañana de Noticias. Somos El Conquistador, acá en la región de Los Ríos.